La noche había comenzado con esa perfección pulida que mi familia siempre buscaba aparentar. Las arañas de cristal brillaban sobre mesas cubiertas con manteles dorados, los invitados reían demasiado fuerte, y mi padre se sentaba en la cabecera de la mesa, el rey de su propio reino cuidadosamente construido. Era su 60 cumpleaños, y cada detalle de la fiesta gritaba control, poder y apariencias. Me había vestido con un vestido azul claro, elegido cuidadosamente para mezclarme en lugar de destacar, esperando que este año pasara sin humillaciones. Mi nombre es Elena Mendoza, y toda mi vida he sido la hija que nunca estuvo a la altura de las expectativas de Ernesto Mendoza, mi padre, dueño de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de Madrid. Nuestra casa en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de la capital española, era más un museo que un hogar. Un lugar donde las apariencias importaban más que los sentimientos. Mientras los camareros servían el primer plato, observé a mi hermano Carlos sentado frente a mí. Su sonrisa tensa y la forma en que evitaba mi mirada me inquietaban. Siempre había sido el favorito de papá, a pesar de sus fracasos en los negocios y su vida desenfrenada. Mi madre, Sofía, se movía entre los invitados como una mariposa nerviosa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. A sus 58 años seguía siendo hermosa, pero sus ojos habían perdido brillo hace mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, los regalos comenzaron a acumularse. Relojes suizos, puros cubanos, trajes de diseñador italiano, todos símbolos de la riqueza que mi padre valoraba más que a las personas a su alrededor. Los invitados, en su mayoría socios comerciales y figuras importantes de la sociedad madrileña, competían por ver quién impresionaba más al gran Ernesto Mendoza. Y ahora, el regalo de mi querida hija Elena, anunció mi padre con aquella sonrisa suya, mitad encanto, mitad crueldad. El comedor quedó en silencio mientras mi madre me entregaba una caja dorada con un lazo rojo. Su expresión era indescifrable. «Espero que te guste, papá», dije, intentando que mi voz no temblara. Sabía que no había elegido ningún regalo. Mi madre siempre se encargaba de eso. Pero algo en el ambiente me inquietaba. En el momento en que abrí la caja, el brillo del papel pareció desvanecerse. Dentro había un solo documento, un contrato de deuda por 900.000 euros, firmado por mi hermano Carlos. La risa de mi padre resonó por todo el salón. «Ahora es tu responsabilidad, Elena», dijo, levantando su copa de champán Moet and Chandon, su favorito. Los invitados rieron incómodos, sin saber si era una broma o un espectáculo. Mi hermano evitó mi mirada, sus ojos cargados de vergüenza o quizás indiferencia. «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque ya lo sabía. Era la culminación de años de manipulación. «Tu hermano necesitaba un préstamo para su nuevo proyecto en Ibiza», explicó mi padre, con tono casual, como quien habla del clima. «Y pensé que tú, con tu exitosa carrera de arquitecta, podrías ayudarlo. Es lo que hace la familia, ¿no?». El peso de ese papel quemaba en mis manos. Carlos había intentado abrir un restaurante de lujo en Ibiza el año pasado, un fracaso estrepitoso que había mantenido en secreto. Y ahora, en lugar de asumir su responsabilidad, mi padre convertía su deuda en mi problema. «Brindemos por Elena, siempre tan responsable», continuó mi padre. Los invitados levantaron sus copas, algunos con genuina incomodidad, otros disfrutando del espectáculo. Entre ellos reconocí a Javier Soto, un abogado respetado con quien había trabajado en un proyecto de restauración en el barrio de Salamanca. Su mirada me transmitió algo que no supe interpretar en ese momento. Mi madre tocó mi hombro suavemente. «Es por el bien de la familia, cariño», susurró, como si eso lo justificara todo. En ese instante, mirando alrededor de la mesa, a las caras sonrientes, a las joyas brillantes, a la comida apenas tocada en platos de porcelana francesa, me di cuenta de que esta reunión familiar nunca había sido sobre amor, sino sobre poder y humillación.
Había dedicado 35 años de mi vida intentando ganarme el respeto de un hombre que nunca me vería como más que una herramienta. Había renunciado a oportunidades en el extranjero. Había diseñado hoteles para su cadena cobrando menos que cualquier otro arquitecto. Había soportado comentarios despectivos y comparaciones constantes con Carlos. Todo para mantener la paz. Todo para ser parte de algo que, en realidad, nunca existió. Una familia unida. ¿No vas a decir nada, Elena?, preguntó mi padre, su tono desafiante. Miré el documento una vez más. Mi mente, normalmente ordenada como los planos que diseñaba, comenzaba a trazar un nuevo proyecto. Uno que cambiaría nuestras vidas para siempre. Gracias por este regalo tan revelador, papá, respondí finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Me has abierto los ojos. Mi padre sonrió, creyendo que había ganado como siempre. No sabía que acababa de encender la mecha que haría explotar su cuidadosamente construido reino de mentiras. Guardé el documento en mi bolso y me serví más vino. La noche apenas comenzaba, y con cada sorbo de Rioja, mi determinación crecía. Esta sería la última vez que Ernesto Mendoza me utilizaría para sus juegos de poder. La última vez que me sentiría pequeña en la gran mansión que, irónicamente, yo había ayudado a conservar años atrás sin saberlo. Entre risas falsas y conversaciones superficiales, comencé a planear mi salida. No solo de la fiesta, sino de este ciclo tóxico que había definido mi existencia durante demasiado tiempo. Coloqué la caja dorada sobre la mesa, su brillo burlándose de mí, y me puse de pie sin decir palabra. Las conversaciones en el salón se detuvieron, reemplazadas por murmullos que me siguieron mientras pasaba, junto a los camareros, los músicos, las sonrisas falsas. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol, cada paso más fuerte que el anterior, como si puntuaran los años de silencio que había soportado. Fuera, el frío aire de noviembre me golpeó como una verdad que me había negado a enfrentar. Ya no pertenecía allí. «Elena, ¿a dónde vas?». La voz de mi madre me alcanzó en el vestíbulo. Su rostro, perfectamente maquillado para ocultar los años y las preocupaciones, mostraba una grieta de inquietud. «Necesito aire, mamá», respondí sin detenerme. No quería que viera las lágrimas que amenazaban con arruinar mi máscara de compostura. «Pero tu padre aún no ha cortado el pastel. La tía Mercedes ha venido desde Valencia solo para...». «El pastel puede esperar», la interrumpí, algo que nunca antes me había atrevido a hacer. «Y la tía Mercedes viene más por el espectáculo que por el cariño». Salí por las enormes puertas de roble tallado que daban al jardín. La fuente central, una réplica de las Cibeles que mi padre había mandado hacer en uno de sus arranques de grandiosidad, gorgoteaba suavemente en la oscuridad. Las luces del jardín iluminaban los setos perfectamente recortados en formas geométricas, otra obsesión de Ernesto: controlar incluso la naturaleza. Durante 20 minutos me senté en mi coche, un Audi A3 que había comprado con mi propio dinero después de que mi padre insistiera en que debía conducir un coche de verdad, y no el pequeño Seat que yo prefería. Miraba las luces de la mansión parpadear entre los árboles, pensando en cada sacrificio que había hecho. Las horas extra, las vacaciones perdidas, las formas silenciosas en que había intentado ganarme su respeto. Nunca había sido suficiente. La deuda, la burla, todo era un recordatorio de que para ellos yo era un chivo expiatorio conveniente, no una hija. Respiré profundamente, de esas respiraciones que duelen, y tomé una decisión que había estado evitando durante años. No lloré, no esa noche. En cambio, comencé a hacer llamadas. Mi mano temblaba mientras desplazaba mis contactos, deteniéndome en un nombre: Javier Soto, el abogado que había estado en la fiesta, quien me había ayudado una vez cuando pensé que lo había perdido todo. Alguien que creía en la justicia más que en las apariencias. Presioné llamar, y cuando su voz respondió, calma y mesurada, simplemente dije: «Es hora». «Elena, ¿estás bien?».
Su preocupación sonaba genuina, algo raro en mi mundo de falsedades. No, Javier, no estoy bien, pero voy a estarlo. ¿Recuerdas aquella conversación que tuvimos hace 2 años sobre la mansión? Un breve silencio al otro lado. Por supuesto. Nunca olvidé lo que me contaste. Necesito tu ayuda, profesional quiero decir. ¿Ahora mismo? Miré hacia la casa, donde la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran humillado públicamente, como si mi dignidad no importara. Mañana a primera hora, en tu despacho de la Castellana. Allí estaré, prometió. Y Elena, has tomado la decisión correcta. Cuando colgué, sentí una extraña calma, como si finalmente hubiera aceptado algo que sabía desde hace mucho tiempo, que la familia Mendoza estaba rota más allá de cualquier reparación, y que intentar arreglarla solo me estaba destruyendo a mí. Arranqué el coche y me alejé por el camino de grava, pasando junto al guardia de seguridad que asintió respetuosamente. ¿Cuántas veces había salido de esta casa sintiéndome pequeña? ¿Cuántas veces había jurado no volver solo para regresar ante la más mínima muestra de afecto? Conduje sin rumbo por las calles de Madrid, la ciudad que amaba y que había ayudado a embellecer con mis diseños. Pasé junto a la Plaza Mayor, iluminada y hermosa, llena de turistas incluso a esta hora. Continué hacia el templo de Devot, donde solía ir cuando necesitaba pensar. El antiguo templo egipcio, regalo de Egipto a España, se reflejaba en el estanque que lo rodeaba, tan fuera de lugar como yo me sentía en mi propia familia. Me detuve y caminé hacia el mirador. Madrid se extendía ante mí, un mar de luces bajo un cielo estrellado. Esta ciudad me había dado más que mi propia sangre, oportunidades, amigos verdaderos, un propósito. Pensé en mi padre, en su obsesión por el control y el estatus, en mi madre, que había sacrificado su identidad en el altar del matrimonio perfecto, en Carlos, atrapado en una espiral de expectativas imposibles y fracasos inevitables. ¿Éramos realmente una familia o solo actores en el escenario de Ernesto Mendoza? El contrato de deuda en mi bolso pesaba como una lápida. 900.000 euros. Una suma que podría pagar con mis ahorros, pero que me dejaría sin nada. Exactamente como lo había planeado mi padre. Mantenerme atada, dependiente, bajo su control. Pero había algo que él no sabía, algo que había olvidado convenientemente. Algo que Javier y yo habíamos descubierto hace 2 años cuando revisábamos unos documentos para el proyecto de restauración de un antiguo palacete en el centro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Lo siento, Elena. No sabía lo que planeaba. Demasiado tarde para disculpas. Si realmente lo sintiera, habría hablado durante la cena, habría enfrentado a nuestro padre, habría mostrado un poco de la columna vertebral que nunca tuvo. Le respondí con una simple palabra. Adiós. Y lo decía en serio. Esta noche marcaba el fin de mi complicidad en los juegos de poder de los Mendoza. El fin de las disculpas, de las segundas oportunidades, de los es que así es, papá. Volví al coche y puse rumbo a mi apartamento en Malasaña, un barrio bohemio y vibrante, tan diferente a la séptica Moraleja. Las calles estrechas y llenas de vida me reconfortaron. Aquí nadie conocía a Ernesto Mendoza. Aquí yo era simplemente Elena, la arquitecta del tercer piso que a veces tocaba la guitarra en la azotea. Mientras subía las escaleras hasta mi casa, los recuerdos de la noche se mezclaban con determinación. Mañana comenzaría una nueva etapa, una en la que yo tendría el control, en la que mi voz sería la única que importaría. Entré en mi apartamento, pequeño pero cuidadosamente diseñado por mí misma. Las paredes blancas cubiertas de bocetos, la mesa de dibujo junto a la ventana, los libros de arquitectura apilados en cada superficie. Este era mi verdadero hogar, no aquella mansión fría y pretenciosa. Dejé el bolso sobre la mesa, sacando el contrato de deuda para mirarlo una última vez.
Mañana, Javier me ayudaría a poner en marcha el plan. Un plan que no solo me liberaría de esta carga, sino que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, correos electrónicos y estrategias. Me reuní con Javier en su despacho de la Castellana a primera hora de la mañana siguiente, tal como habíamos acordado. Su oficina, con vistas al paseo empresarial más importante de Madrid, era sobria pero elegante, con diplomas enmarcados y estanterías llenas de códigos legales. ¿Estás segura de querer hacer esto, Elena?, me preguntó mientras servía café en 2 tazas de porcelana blanca. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí, más decidida que nunca. Han sido 35 años de manipulación, Javier. Lo de anoche solo fue la gota que colmó el vaso. Le conté los detalles de la fiesta, la humillación pública, el contrato de deuda que ahora descansaba sobre su escritorio. Javier escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, su rostro profesionalmente neutral, pero con un destello de indignación en sus ojos oscuros. «Repasemos los hechos», dijo finalmente. «Hace 7 años, cuando aún estabas terminando la carrera, tu padre te pidió que firmaras unos documentos para formalidades del negocio familiar. Así es. Dijo que era rutinario, que todos los miembros de la familia tenían que firmar periódicamente para cuestiones de la empresa». Javier asintió, hojeando una carpeta que había sacado de su archivador. «Pero lo que realmente firmaste fue un acuerdo para salvar la mansión de la ejecución hipotecaria. Tu nombre, tu crédito y parte de tus ahorros fueron utilizados para asegurar la propiedad. El recuerdo de aquel día todavía me dolía. Había confiado ciegamente, como siempre. Firmé sin leer, convencida de que mi padre solo quería lo mejor para todos. Cuando lo descubrimos hace 2 años, revisando documentos para aquel proyecto en el centro», continuó Javier, «decidiste no hacer nada al respecto. Pensé que las cosas podrían cambiar», admití. «Que si les demostraba lealtad, algún día me verían como un miembro valioso de la familia, no solo como alguien a quien manipular. La mansión, el orgullo de mi padre, no era completamente suya. Años atrás, cuando aún estaba en la universidad, había cofirmado un acuerdo para salvarla de la ejecución hipotecaria. Mi nombre, mi crédito y parte de mis ahorros habían sido utilizados para asegurar la propiedad. Nunca me dijeron toda la verdad, pero yo guardé todos los papeles, cada recibo, cada firma. Ahora, esos detalles olvidados se convertían en mi fortaleza. Javier trabajó incansablemente, construyendo un caso que no solo desafiaba la legalidad de la propiedad, sino que también exponía cómo mi familia había usado mi nombre para proteger su riqueza. Según estos documentos», explicó Javier mientras extendía varios papeles sobre la mesa, «técnicamente eres copropietaria de la mansión. Tu firma y tus garantías personales fueron cruciales para refinanciar la hipoteca cuando tu padre enfrentaba problemas financieros. Y nunca pensó en decírmelo». Javier sonrió sin humor. «¿Y arriesgarse a que tuvieras algún poder real? No parece ser el estilo de Ernesto Mendoza». Durante los siguientes días, revisamos antiguos documentos y desenterramos la verdad que había estado oculta bajo años de manipulación. Resultó que mi padre había atravesado una grave crisis financiera hace 7 años, algo que mantuvo en secreto incluso dentro de la familia. La cadena hotelera, su orgullo y alegría, había estado al borde de la quiebra después de una expansión demasiado ambiciosa en Latinoamérica. Para salvar el negocio, había hipotecado la mansión familiar. Y cuando eso no fue suficiente, me había involucrado a mí sin mi conocimiento informado. Mi firma apareció en documentos que nunca me explicaron adecuadamente, mi crédito impecable utilizado como garantía para préstamos que salvaron el Imperio Mendoza. «Tenemos suficiente para presentar una demanda por fraude», dijo Javier después de 3 días de investigación exhaustiva. «Pero hay otra opción, más rápida y potencialmente más satisfactoria». «Te escucho», respondí intrigada. «Podemos presentar un reclamo de propiedad inmediato.
Basándonos en estos documentos, tienes derecho legal a la mitad de la mansión como mínimo. Y considerando que has estado realizando pagos indirectos a través de tus honorarios reducidos en los proyectos de la cadena hotelera, podríamos argumentar que mereces incluso más. La idea me dejó sin aliento. No se trataba solo de dinero o propiedades. Era justicia. Era recuperar algo de lo que me habían quitado durante años. ¿Cuánto tiempo llevaría? Con los contactos adecuados en el registro de la propiedad, podríamos tenerlo listo en cuestión de días, especialmente si actuamos antes de que tu padre sospeche algo y comience a mover sus influencias. Dormí poco durante esa semana, alimentada por una rabia silenciosa y una creciente sensación de libertad. Cada mañana me reunía con Javier. Cada tarde revisábamos documentos y cada noche regresaba a mi pequeño apartamento en Malasaña con la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Carlos intentó llamarme varias veces, pero no respondí. Mi madre dejó mensajes de voz cada vez más preocupados. Tu padre está furioso, Elena. Dice que te comportaste de manera irresponsable en la fiesta. ¿Por qué no vienes a cenar este domingo y hacemos las paces? Haciendo las paces. Siempre era yo quien tenía que ceder, disculparse, olvidar. Esta vez sería diferente. El viernes, una semana después de la fatídica fiesta de cumpleaños, Javier me llamó temprano. Lo tenemos, Elena. El registro ha aceptado nuestra petición basándose en la documentación presentada. Legalmente, la mansión es tuya en un 60%. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que tuve que sentarme. Alivio, vindicación, pero también una extraña tristeza. No por lo que estaba haciendo, sino porque había sido necesario llegar a este punto. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. He preparado una notificación oficial que será entregada a tu padre esta tarde. También podríamos presentarnos personalmente, si prefieres un enfoque más directo. Pensé en la cara de mi padre cuando recibiera la noticia. El shock, la incredulidad, quizás incluso el remordimiento. Pero sobre todo, imaginé su mundo perfectamente controlado desmoronándose, tal como él había intentado desmoronar el mío tantas veces. Quiero estar ahí, decidí. Quiero verlo con mis propios ojos. Javier asintió, comprensivo. Te recogeré a las 6. La cena familiar de los viernes sigue siendo sagrada, ¿verdad? Sonreí ante la ironía. Los viernes por la noche, sin falta, toda la familia Mendoza cenaba junta en la mansión. Una tradición que mi padre había establecido años atrás, supuestamente para mantener los lazos familiares. En realidad, era otra forma de control, otra ocasión para recordarnos a todos nuestro lugar en su reino. Perfectamente sagrada, confirmé. Esa tarde, mientras me preparaba para el encuentro, miré mi reflejo en el espejo. Había elegido un traje pantalón negro, profesional y sobrio. Nada que pudiera ser interpretado como provocación o frivolidad. Este no era un momento para la venganza emocional, sino para la justicia fría y calculada. La mañana del cumpleaños de mi padre, cuando recibí la invitación, casi había declinado. Ahora me daba cuenta de que había sido el destino, el escenario perfecto para que la verdad saliera a la luz. La casa que había sido utilizada para destruirme pronto sería el lugar donde recuperaría mi dignidad. Mientras esperaba en el coche de Javier frente a la mansión, observaba a los invitados a través de las ventanas, sus risas derramándose en la noche. Habían pasado exactamente 8 días desde que dejé aquella caja dorada sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una profunda e inquebrantable certeza. El auto de Javier, un discreto BMW negro, permanecía con las luces apagadas, el motor ronroneando suavemente. Se ajustó la corbata, enderezó su traje y me dirigió una mirada tranquilizadora. ¿Lista?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí, sintiendo una extraña calma. El momento que había imaginado durante toda la semana finalmente había llegado. Recuerda, Elena,
dijo Javier mientras caminábamos hacia la puerta principal. Mantén la compostura pase lo que pase. Esto no es personal, es estrictamente legal. Pero ambos sabíamos que era mentira. Todo esto era profundamente personal. María, el ama de llaves que había trabajado para mi familia durante más de 20 años, abrió la puerta con expresión sorprendida. «Señorita Elena, no sabíamos que vendría». Su mirada pasó de mí a Javier, luego al maletín que llevaba, y su sonrisa vaciló. «Su familia está cenando en el comedor principal». «Gracias, María. Conozco el camino». Los viernes por la noche, en casa de los Mendoza, seguían un ritual inmutable. Aperitivo a las 8, cena a las 9, sobremesa hasta la medianoche. Mi padre presidiendo la mesa, mi madre a su derecha, Carlos a su izquierda. El lugar vacío que normalmente ocupaba yo seguramente estaría ausente esta noche, borrado como si nunca hubiera existido. Dentro, la música de piano flotaba suavemente. Reconocí una pieza de Albéniz, Asturias, interpretada por el sistema de sonido de alta fidelidad que mi padre había importado de Alemania. Las paredes del pasillo estaban cubiertas con fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas, vacaciones en Marbella, graduaciones, eventos sociales, momentos congelados de una familia perfecta que nunca existió realmente. Mientras nos acercábamos al comedor, podía escuchar la voz de mi padre dominando la conversación, como siempre. Hablaba sobre la nueva adquisición de la cadena hotelera, un antiguo palacio en Toledo que sería convertido en hotel boutique. «El arquitecto es un genio formado en París. Tiene una visión que...». Se detuvo en seco cuando entramos. El comedor quedó en completo silencio. Mi madre casi dejó caer su copa de vino, y Carlos me miró con una mezcla de alivio y terror. La tía Mercedes, que aparentemente se había quedado después de la fiesta de cumpleaños, nos observaba con morbosa curiosidad. «Elena». Mi padre recuperó rápidamente la compostura. Su voz recobró ese tono seguro que había perfeccionado durante décadas. «Qué sorpresa tan inesperada. ¿Y quién es tu acompañante?» «Creo que ya conoces a Javier Soto», respondí con calma. «Estaba en tu fiesta de cumpleaños». «Ah, sí, el abogado». Mi padre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿A qué debemos el honor? ¿Vienes a disculparte por tu comportamiento de la semana pasada?» Javier dio un paso adelante, colocando su maletín sobre la mesa, justo al lado del jarrón de rosas blancas que mi madre renovaba religiosamente cada 3 días. «Señor Mendoza», comenzó con voz profesional, «estoy aquí en calidad de representante legal de doña Elena Mendoza Vidal, para informarle sobre un asunto de propiedad que requiere su inmediata atención». Mi padre frunció el ceño, mirándome directamente. «¿De qué va todo esto, Elena?» «De la verdad, papá», respondí, sosteniendo su mirada. «De decisiones que tomaste hace 7 años y que ahora tienen consecuencias». Javier abrió su maletín y sacó un documento con sellos oficiales. «Por la presente, se le notifica que según el registro de la propiedad de Madrid, la titularidad de esta residencia ha sido legalmente transferida en un 60% a doña Elena Mendoza Vidal, basándose en los acuerdos firmados el 15 de marzo de 2018, en los cuales la señorita Mendoza aportó garantías personales y financieras decisivas para la conservación de dicha propiedad». La expresión de mi padre cambió lentamente del desconcierto a la incredulidad, y finalmente a una furia contenida que conocía demasiado bien. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. «Esto es absurdo», espetó mi padre. «Esos documentos eran rutinarios, parte de la reorganización empresarial. No tenían nada que ver con la propiedad de la casa». «Al contrario», continuó Javier, imperturbable. «Tengo aquí copias de todos los acuerdos, con las firmas correspondientes y el registro bancario de los avales presentados por la señorita Mendoza. Todo perfectamente legal y debidamente validado por el registro de la propiedad». Carlos se levantó bruscamente, derramando su copa de vino sobre el mantel inmaculado. «Papá, ¿qué está pasando?»,
¿Es esto cierto? Mi padre no respondió a Carlos. Sus ojos no se apartaban de mí, estudiándome como si me viera por primera vez. Nunca había imaginado que yo, la hija complaciente, la arquitecta que trabajaba para él por menos de lo que valía, pudiera representar una amenaza. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó finalmente, su voz peligrosamente baja. Estás atacando a tu propia familia. No, papá, respondí con una tranquilidad que no sabía que poseía. Estoy simplemente reclamando lo que es legalmente mío, algo que siempre fue mío, pero que decidiste ocultarme, igual que intentaste cargarme con la deuda de Carlos sin consultarme. La tía Mercedes se levantó discretamente. Creo que debería retirarme. Siéntate, Mercedes, ordenó mi padre sin apartar la mirada de mí. Esto es un asunto familiar, y tú eres familia. Precisamente por eso deberías estar avergonzado, intervine, por convertir a tu familia en espectadores de tus juegos de manipulación, por utilizarnos como peones en tu tablero. Javier colocó otro documento sobre la mesa. Además, tengo aquí un requerimiento para la revisión financiera de todos los proyectos en los que la señorita Mendoza ha participado para la cadena hotelera Mendoza durante los últimos 5 años, con especial atención a la diferencia entre sus honorarios y las tarifas de mercado para servicios arquitectónicos equivalentes. Esto fue un golpe inesperado incluso para mi padre. Su rostro palideció ligeramente. Todos en la industria sabían que me había estado pagando mucho menos de lo que valía mi trabajo, aprovechándose de mi lealtad familiar. Esto es chantaje, murmuró. No, papá, corregí. Esto es negocio, algo que tú me enseñaste muy bien. Mi madre, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Elena, cariño, seguro que podemos resolver esto en privado, como una familia. No necesitamos abogados ni documentos oficiales entre nosotros. La miré con tristeza, siempre intentando mantener las apariencias, preservar la fachada de familia perfecta a cualquier precio. ¿Cuántas humillaciones había soportado ella misma a lo largo de los años? Es demasiado tarde para eso, mamá, respondí suavemente. Este es el resultado de años de decisiones, de pequeñas traiciones que se acumularon hasta que ya no pude ignorarlas. La música de Albéniz seguía sonando en el fondo, incongruente con la tensión que llenaba la habitación. Javier permaneció impasible, el profesional perfecto. Yo sentía una extraña mezcla de dolor y liberación, como si estuviera presenciando el final de algo importante y el nacimiento de algo nuevo al mismo tiempo. Los jadeos recorrieron la mesa mientras Javier explicaba los términos. La propiedad de la mansión había sido legalmente transferida. Cada cláusula, cada número, estaba respaldado por documentos que mi padre había ignorado durante mucho tiempo. La mano de mi madre temblaba alrededor de su copa, y los ojos de Carlos se movían nerviosamente entre nosotros, desesperado por encontrar una salida. «¡Esto es ridículo!», bramó mi padre, recuperando parte de su autoridad habitual. «Llamaré a Santiago Herrera ahora mismo». Santiago era su abogado personal, un hombre con fama de conseguir lo que Ernesto Mendoza quería, sin importar los obstáculos. «Por supuesto», respondió Javier con absoluta calma. «El señor Herrera ya ha sido notificado de estos cambios. De hecho, fue bastante comprensivo cuando le mostré la documentación». Mi padre entrecerró los ojos. «¿Has hablado con mi abogado a mis espaldas?» «Siguiendo el protocolo legal adecuado», precisó Javier. Como representante legal del principal accionista de esta propiedad, tenía la obligación de informar a todas las partes interesadas. La palabra principal resonó en el comedor como una sentencia. La humillación que habían intentado organizar para mí se había convertido en su propio descalabro. No volví a entrar en la casa inmediatamente después de que Javier terminara su explicación. Esperé hasta que el anuncio terminó. El ruido se apagó y la realidad se asentó. Cuando finalmente di un paso adelante, las mismas personas que una vez me habían mirado con lástima
ahora me miraban con algo más: respeto, quizás incluso miedo. Elena, comenzó mi padre, su voz ahora conciliadora. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Somos familia después de todo. La palabra familia en sus labios sonaba hueca después de tantos años de manipulación. ¿Un acuerdo como el que me ofreciste en tu cumpleaños?, pregunté. ¿Cargarme con las deudas de Carlos sin consultarme? Carlos se hundió en su asiento, su rostro una máscara de vergüenza. Elena, yo no sabía... Por supuesto que sabías, le interrumpí. Siempre has sabido exactamente lo que estaba pasando, pero era más fácil mirar hacia otro lado mientras yo era el chivo expiatorio. Me volví hacia mi padre. Durante años me has tratado como a una empleada más que como a una hija. Me has pagado menos de lo que valía mi trabajo. Me has utilizado como garantía sin mi conocimiento informado. Me has humillado públicamente. Y ahora esperas que seamos razonables. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin palabras. Ernesto Mendoza, el gran orador, el negociador implacable, me miraba como si de repente hubiera aparecido una extraña en su casa. Mi madre intentó intervenir. Elena, tu padre solo ha querido lo mejor para todos nosotros. La empresa, la casa, todo esto es para la familia. No, mamá, respondí con firmeza. Todo esto siempre ha sido para él, para su ego, para su imagen. Nosotros solo somos accesorios en su historia. La tía Mercedes, que había permanecido inusualmente callada, de repente soltó una risa corta y seca. Todos la miramos sorprendidos. Perdón, dijo tomando un sorbo de su copa. Pero tenía que pasar algún día. Ernesto, ¿cuántas veces te advertí sobre tratar a tus hijos como peones? Esta niña tiene más de ti de lo que nunca has querido reconocer. Mi padre le lanzó una mirada fulminante, pero la tía Mercedes, su hermana mayor, era la única persona que nunca se había dejado intimidar por él. Bueno, continuó ella, creo que esta cena se ha vuelto mucho más interesante de lo que esperaba cuando vine desde Valencia. Javier, siempre profesional, comenzó a recoger sus documentos. Señor Mendoza, entiendo que esta situación es delicada. Le sugiero que consulte con su abogado para discutir los próximos pasos. La señorita Mendoza está dispuesta a mantener un diálogo constructivo sobre el futuro uso y mantenimiento de la propiedad. Mi padre se levantó bruscamente. Esto no ha terminado. Tengo conexiones, recursos. Y yo tengo la ley de mi lado, respondí simplemente. Además de toda la documentación que prueba cómo has manejado los activos familiares durante años. Documentos que estoy segura que preferirías que no se hicieran públicos. Era un farol, en parte. No tenía intención de exponer públicamente los asuntos familiares, pero sabía que para mi padre la apariencia lo era todo. La idea de un escándalo, de que sus colegas y competidores se enteraran de cómo había manipulado a su propia hija, era su peor pesadilla. El color abandonó su rostro. Por un momento pensé que podría tener un ataque al corazón allí mismo. Mi madre se apresuró a su lado. Siempre la fiel esposa, incluso en los peores momentos. Creo que deberíamos continuar esta conversación cuando todos estemos más calmados, sugirió ella, aferrándose a los últimos vestigios de control sobre la situación. Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo. He pensado en esto durante años, mamá, respondí. Cada vez que me pedíais pequeños favores para la empresa. Cada vez que trabajaba por menos de lo que valía. Cada vez que agachaba la cabeza ante otra humillación. La caja dorada del cumpleaños todavía estaba allí, en la vitrina del comedor, como un recordatorio de la noche que cambió todo. La señalé. Ese regalo fue lo que finalmente me abrió los ojos. No era solo una deuda, era un mensaje, que siempre sería la que limpia los desastres de esta familia. Pues bien, he decidido limpiar este desastre de una vez por todas. Carlos, que había estado observando el intercambio con creciente incomodidad,
Finalmente encontró su voz. Elena, siento lo de la deuda. No sabía que papá planeaba dártela a ti. Yo buscaré la manera de pagarla. Le miré, tratando de ver al hermano que alguna vez había sido mi confidente, antes de que las expectativas de mi padre nos separaran. Ya no se trata de la deuda, Carlos. Se trata de respeto, de límites. De verdad. ¿Y qué pretendes hacer ahora?, preguntó mi padre, recuperando parte de su compostura. ¿Echarnos de nuestra propia casa? No, respondí con calma. No soy como tú. Esta sigue siendo la casa familiar. Pero a partir de ahora, las reglas cambian. Se acabaron las manipulaciones, los secretos, las humillaciones. Ya no soy la niña que se quedaba callada para mantener la paz. La tía Mercedes asintió con aprobación, levantando su copa en un brindis silencioso hacia mí. Siempre había sido la rebelde de la familia, la que se había negado a seguir el camino que mi abuelo había trazado para sus hijos. Quizás por eso nunca había encajado del todo en las reuniones familiares, pero nunca había dejado de venir, como un testigo incómodo de nuestra disfunción. Javier me hizo una señal discreta. Era hora de irnos. Habíamos logrado lo que vinimos a hacer. Os dejaré para que digiráis la noticia, dije, preparándome para marcharme. Mi abogado se pondrá en contacto con el señor Herrera para discutir los detalles prácticos. Mi padre, en un último intento de recuperar el control, habló con voz fría. Te arrepentirás de esto, Elena. Cuando necesites ayuda, cuando tu carrera se estanque sin mis contactos. Me detuve y le miré directamente a los ojos. Mi carrera está basada en mi talento, papá, no en tu apellido, algo que nunca has entendido. Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí una mano en mi brazo. Era mi madre, sus ojos suplicantes. No te vayas así, susurró. Quédate, hablemos. Hemos tenido años para hablar, mamá, respondí suavemente. Años en los que pudiste intervenir, defender, proteger. Pero elegiste mirar hacia otro lado. Ahora necesito distancia. Su mano cayó, y vi en su rostro el reconocimiento de una verdad que probablemente siempre había sabido. Ella también había sido cómplice, por acción u omisión. Salí de la mansión con Javier a mi lado, el aire fresco de la noche madrileña llenando mis pulmones como si respirara por primera vez en años. La fuente de las Cibeles seguía gorgoteando en la oscuridad, indiferente al drama que acababa de desarrollarse. ¿Estás bien?, preguntó Javier cuando llegamos a su coche. Miré hacia la casa, sus ventanas iluminadas, las siluetas de mi familia todavía visibles en el comedor. La mansión que una vez me había hecho sentir pequeña, ahora parecía simplemente eso. Una casa, nada más. Mejor que nunca, respondí, y lo decía en serio. Una semana después, me encontraba en el balcón de lo que ahora era mi casa. La misma vista que antes sentía como una prisión ahora parecía una posibilidad. No había conservado la mansión para alardear. La había conservado como un recordatorio de que podía valerme por mí misma, de que la dignidad no podía serle arrebatada a alguien que ya había aprendido a reconstruirse. Las risas que alguna vez resonaron por esos pasillos habían sido reemplazadas por una tranquila paz. Los días posteriores a la confrontación habían sido un torbellino de llamadas, mensajes y reuniones con abogados. Santiago Herrera, el representante legal de mi padre, había sido sorprendentemente razonable una vez que comprendió la solidez de mi posición legal. Quizás él también estaba cansado de los juegos de poder de Ernesto Mendoza. Doné la deuda de Carlos a una fundación que trabajaba con jóvenes en riesgo de exclusión social en Lavapiés, uno de los barrios más diversos de Madrid. Lo hice a su nombre. No era perdón, era un cierre. No quería formar parte de sus juegos nunca más. La caja dorada había desaparecido, los papeles destruidos, y por primera vez en años mi reflejo en la ventana parecía el de alguien libre. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier.
todo arreglado con el registro. La propiedad está oficialmente a tu nombre. ¿Celebramos? Sonreí. Javier había sido más que un abogado durante todo este proceso. Había sido un amigo, un apoyo, quizás algo más que aún no me atrevía a nombrar. Gracias por todo. ¿Cena en mi casa nueva esta noche? Prometo que será menos dramática que la última. Su respuesta llegó inmediatamente. Allí estaré. Llevaré el vino. Miré alrededor del espacioso salón de la mansión. Había cambiado algunas cosas, reemplazado los oscuros muebles de roble por piezas más luminosas y contemporáneas. Las paredes, antes cubiertas de retratos familiares formales y obras de arte sombrías elegidas por mi padre, ahora mostraban mis propios gustos. Fotografías de arquitectura de todo el mundo, bocetos de mis proyectos favoritos, alguna que otra acuarela de artistas emergentes que había descubierto en las galerías de Malasaña. María, el ama de llaves, había decidido quedarse. «Esta sigue siendo mi casa también, señorita Elena», había dicho con sencillez cuando le ofrecí la posibilidad de conservar su trabajo. «Y si me permite decirlo, prefiero trabajar para usted que para su padre». Esa pequeña victoria me había reconfortado más de lo que esperaba. María había sido testigo silencioso de tantas dinámicas familiares tóxicas a lo largo de los años. Mi madre había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes oscilaban entre la súplica y el reproche, típico de alguien que nunca había aprendido a establecer límites saludables. «Tu padre está destrozado», decía uno de ellos. «Lo que has hecho nos ha dividido como familia». No había respondido aún. Necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos, para decidir qué tipo de relación quería mantener con ella en el futuro, si es que quería alguna. Por ahora, la distancia era sanadora. Carlos, sorprendentemente, había reaccionado de manera diferente. Después de un par de días de silencio, me había enviado un correo electrónico largo y reflexivo, reconociendo por primera vez los patrones tóxicos en los que ambos habíamos quedado atrapados. «Siempre supe que eras la más fuerte de los dos», escribió. «Yo me rendí hace mucho tiempo. Acepté ser el títere de papá porque era más fácil que luchar. Cuando vi lo que hiciste, fue como si alguien finalmente rompiera un hechizo. No te pido que me perdones, solo que sepas que estoy intentando cambiar». Le había respondido con cautela, abriendo una puerta pequeña, pero no invitándole a entrar del todo. Quizás, con tiempo, podríamos reconstruir algo parecido a una relación fraternal auténtica. De mi padre no había sabido nada directamente. Según María, se había instalado temporalmente en el ático que poseía en el Paseo de la Castellana, desde donde dirigía sus negocios como si nada hubiera cambiado. Ernesto Mendoza no era hombre que admitiera derrotas fácilmente. El despacho de arquitectura que había fundado 5 años atrás, hasta ahora en la sombra de la cadena hotelera familiar, de repente estaba recibiendo más atención y ofertas de trabajo. Algunos clientes que antes me habían tratado con condescendencia ahora me miraban con nuevo respeto. La arquitecta que había recuperado su casa familiar en una audaz maniobra legal era alguien a quien tomar en serio. Esa noche, encendí una vela en el salón y me serví una copa de vino. Pensé en el momento en que me alejé, las risas detrás de mí, la decisión que lo cambió todo. La mansión ya no era un símbolo de venganza. Era una prueba de que alejarse en silencio puede hablar más alto que cualquier palabra. El timbre sonó, anunciando la llegada de Javier. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verlo no solo con una botella de vino, sino también con un pequeño paquete envuelto en papel simple. «¿Qué es esto?», pregunté mientras entraba. «Un regalo de casa nueva», respondió con una sonrisa. «Aunque técnicamente no es nueva para ti». Desenvolví el paquete con curiosidad. Era un libro. Arquitectura y resistencia. Mujeres que construyeron su propio camino. «Pensé que te vendría bien algo de inspiración, aunque dudo que la necesites», explicó. «Tu caso podría estar en la próxima edición».
Reímos mientras nos dirigíamos al salón, donde había preparado una cena sencilla. A través de las ventanas, Madrid brillaba en la distancia, la ciudad que tanto amaba y que ahora veía desde una perspectiva completamente nueva. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier cuando nos sentamos. ¿Realmente bien? ¿O solo diciendo que estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa. Estaba acostumbrada a que las personas aceptaran mi «estoy bien» automático, sin indagar más. Ambas cosas, respondí honestamente. Hay momentos en que dudo, en que me pregunto si he sido demasiado dura, si he quemado puentes que no debería haber quemado. Y luego recuerdo todo lo que soporté, y sé que hice lo correcto. Javier asintió comprensivamente. Las familias son complicadas, especialmente las que confunden amor con control. Durante la cena, hablamos de todo excepto del caso, de arquitectura, de nuestros lugares favoritos en Madrid, de libros y películas. Era refrescante mantener una conversación que no girara alrededor de estrategias legales o dinámicas familiares tóxicas. Cuando terminamos de comer, nos trasladamos a la terraza con nuestras copas de vino. La noche era cálida para ser noviembre, con ese aire peculiar de Madrid, seco y limpio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comenté mientras mirábamos las estrellas. No echo de menos a mi familia como era. Echo de menos la familia que nunca tuvimos, la que podríamos haber sido si mi padre no hubiera estado tan obsesionado con el control y las apariencias. Quizás ahora puedas crear ese tipo de conexiones en tus propios términos, sugirió Javier. No necesariamente con ellos, pero con personas que te valoren por quien eres. Sus palabras resonaron dentro de mí. Durante toda mi vida había definido mi valor en relación con mi familia, especialmente con mi padre. Su aprobación, siempre esquiva, había sido el premio que perseguía incansablemente. Ahora tenía la oportunidad de redefinirme, de descubrir quién era Elena Mendoza cuando no estaba atrapada en los juegos de poder familiares. ¿Qué harás con la mansión a largo plazo?, preguntó Javier, cambiando ligeramente de tema. Todavía no estoy segura, admití. Por ahora, es un símbolo de mi independencia, pero no creo que sea mi hogar para siempre. Tenía planes, sueños que había postergado durante años. Quería diseñar espacios que significaran algo, que transformaran vidas, no solo hoteles de lujo para turistas adinerados. Pensaba en proyectos comunitarios, en restauraciones de edificios históricos para nuevos usos sociales, en arquitectura sostenible que respetara el entorno. Hay un antiguo cine abandonado en Lavapiés, comenté. He pasado frente a él 1000 veces y siempre he imaginado cómo podría transformarse en un espacio cultural, con talleres para jóvenes, exposiciones, un pequeño teatro, algo que realmente aportara al barrio. Los ojos de Javier brillaron con interés genuino. Suena como un proyecto apasionante. ¿Has investigado si está en venta? Todavía no, sonreí. Pero ahora tengo los recursos y la libertad para hacerlo. Esa noche, mientras Javier se marchaba prometiendo volver pronto, me quedé un momento en la puerta, observando la calle tranquila de La Moraleja. Los árboles se mecían suavemente bajo la brisa nocturna. Las luces de las otras mansiones parpadeaban en la distancia. Este no era un final, me di cuenta. Era un comienzo. Un nuevo capítulo escrito en mis propios términos, sin manipulaciones, sin expectativas imposibles, sin el peso constante de la desaprobación. Cerré la puerta y volví al interior de la casa que ahora realmente me pertenecía. No por herencia o por favor, sino por justicia. Por primera vez en mi vida, sentía que ocupaba exactamente el espacio que merecía.